del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios eterno, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un sermón que nos va a ayudar mucho a fortalecernos en el poder de su Espíritu. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, que cada día nos enseñe más a cómo caminar en la presencia de Dios, a cómo dialogar con nuestros seres queridos, con nuestras familias y con nuestra propia voluntad. Hoy vamos a hablar de Dios sana las heridas del corazón, un tema tan profundo y que no se puede llegar al fondo porque la palabra de Dios es infinita. Es una palabra que no podemos descubrirlo si no es el tiempo de Dios, el tiempo donde Él nos va a ir ministrando y guiando para poder ser más fuertes a un conocimiento espiritual. Dios en su voluntad es tener anhelo necesario de avanzar hacia ellos, hacia nosotros, porque tiene que avanzar en todo el mundo. Dios quiere que tengamos sueños, metas, propósitos, ideas y vivencias diarias de mejorar nuestro avivamiento de vida. Dios quiere que caminemos con Él, con un corazón sano, porque es fundamental para su propósito. Cuando un corazón está herido, lastimado, en su interior, en sus propias ideas y en sus propios argumentos, lucha con sus errores cometidos por su carácter, con un miedo, un complejo, un orgullo y un pecado. Jesús viene, es quien trae sanidad a los quebrantados de corazón. Vamos a ir a la palabra de Dios en Salmo 43 y vamos a leerlo del 1 al 3. Pero el fundamento es el 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una parábola donde Dios nos va a enseñar cómo ver nuestro propio corazón, porque es nuestro propio corazón el que debemos de trabajar para que cada día seamos mejores cristianos. Dice, alabar a Jehová, alabar a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En esta parábola nos enseña el fundamento y el propósito. Salmos 43, dijo, pastor. 47. 3. Él sana a los quebrantados y el corazón herido, donde nosotros vamos a ver más que nada el conocimiento que nosotros hemos tenido en el carácter de miedo y complejo y orgullo que opera dentro de cada uno de nosotros. Un corazón quebrantado se rinde y se humilla. Un corazón herido se defiende, pelea por sus propios derechos, por tener la razón, y no importa a quién ofenda. Una persona herida está resentida, amargada, y le echa la culpa de sus problemas a los demás, sin causa y sin razón. Un corazón quebrantado está dispuesto a perdonar, a ceder sus derechos
y no está buscando su propio beneficio, sino obedecer y agradar a Dios. Los beneficios de un quebrantamiento de corazón es para madurar en nuestro carácter de una crisis en los momentos difíciles en los que no tienen solución. Buscamos en esos momentos aquellas áreas en buscar a Dios para que en esas áreas que impiden la voluntad de Dios quebrante el orgullo, el temor, la vanidad y la avaricia y el resentimiento de cada uno de nosotros. Por eso nos habla en este Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque ese es un fundamento donde vamos a ver el quebrantado no es el que está, ¿verdad?, poniendo el corazón hacia Dios, sino que nos quiere observar que dentro de cada uno de nosotros lo que está operando, lo que está nuestros complejos. ¿Cuáles son nuestros complejos? Y Él quiere quebrantar estos complejos para pasar a una enseñanza donde va a ser un carácter, donde va a manifestarse una crisis que vivimos de momentos a momentos difíciles por el mismo complejo o por el mismo miedo del carácter que hemos estado formados. Porque aquí hay 3 puntos importantes donde opera en cada uno de nosotros. Sin darnos cuenta, sin tener cuidado, porque es un carácter que está incrustado, está arraigado y cimentado en cada uno de nosotros, porque el carácter de miedo, el carácter de complejo y el carácter de orgullo y del pecado que nos asedia a cada uno de nosotros. Por eso Dios nos hace que nosotros lo busquemos para que en las áreas que están afectados nos enseñe a que nosotros nos vayamos más que nada y derribando esas fuerzas, esas fortalezas a la voluntad de Él. Él quiere quebrantar el orgullo, Él quiere quebrantar el temor, quiere quebrantar la vanidad y la avaricia y el resentimiento que hay en cada uno de nosotros. Porque si Dios no quebranta, no quita, no arranca de raíz estos pasos importantes que tenemos arraigados en nuestro carácter, va a ser imposible trabajar sobre nosotros. Porque siempre se van a imponer nuestra voluntad de orgullo, nuestro temor, nuestra vanidad, y todo va a ser un complejo en donde va a operar el miedo al 100%. Por eso es que Dios nos quiere dar el conocimiento, y ese conocimiento quiere cambiar nuestra forma, nuestra voluntad, porque la palabra de Dios va a transformar y va a reformar, una reformación dentro de cada uno de nosotros, para que nosotros lo conozcamos, un Dios vivo y verdadero que va a cambiar el rumbo de nuestras vidas, va a querer fortalecer nuestro espíritu interior de nosotros, porque el problema no está afuera, el problema está dentro de cada uno de nosotros. Por eso en Isaías, vamos a Isaías 57:5, donde claramente nos va a hablar, ahí está otra Biblia, bendito Dios, en donde, gloria sea el Señor, Isaías nos dice claramente, porque así dijo el alto sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Un fundamento que Dios quiere dar a conocer a sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí dice que busca más que nada habitar en los quebrantados, a los que ponen su voluntad a servir, y una humildad en el espíritu cuando tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es lo que va a cambiar y va a transformar nuestra vida. Mientras nosotros no toquemos, mientras nosotros no lleguemos a este punto de un quebrantamiento, de quitar nuestros complejos, nuestros orgullos y nuestros miedos y nuestro pecado, lo que va a hacer es que nosotros, es algo que no va a penetrar, que no va a haber ningún efecto ni ningún cambio, porque Dios nos dice aquí claramente que busca a los quebrantados y humildes de espíritu, los que están dispuestos a hacer la obra de Dios, a los que obedecen a un Padre que no lo conocemos y que no lo vemos, pero lo conocemos en la palabra de Dios. Es donde ahí Dios se va a manifestar, porque Él dice claramente en el versículo: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y su nombre es el Santo. Y yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él habita con nosotros cuando Él ve en cada uno de nosotros cuál es nuestro cambio y cuál es nuestra forma de vivir con Él. Porque es una humildad para vivificar el corazón de los quebrantados. Él es el que va a limpiar nuestro corazón cuando nosotros nos disponemos a obedecerlo. ¿Y cuál es la obediencia? Ir y predicar el evangelio, ir y visitar a los enfermos, ir y hablar la palabra de Dios en todo tiempo. Porque muchas de las veces, aunque no hablemos directamente la palabra de Dios, cuando alguien conocemos a un impío, hablándole con respeto, hablándole con una exhortación adecuada de palabras, tenemos que ser mansos, tenemos que sobrellevar con los que estamos trabajando, no hacer contiendas, porque el que hace contiendas se maldice su vida a sí mismo. ¿Por qué? Porque está haciendo contiendas, está haciendo problemas. Y cuando hace problemas, donde quiera que estén, en cualquier trabajo, va a sentir rechazo, va a sentir palabras obscenas, palabras que van a reprenderlo, palabras que lo van a lastimar sentimentalmente y emocionalmente. Por eso todo cristiano debe de estar leyendo la palabra de Dios, orando en la mañana, preparándose para el día malo, porque cada día que nosotros vivimos es un día malo. Si estuviéramos todos en santidad, haríamos cosas sorprendentes, milagrosas, pero en esto no, en esto estamos en un ambiente de maldad, de día a día. Por eso cuando nosotros nos proponemos al conocimiento de Dios, tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestros complejos, nuestro orgullo y nuestro miedo. Porque esos son los puntos fundamentales que Dios nos está señalando en este sermón. Lo que Dios quiere, que te consagres para su voluntad, que no resistas al cambio. Porque en la palabra de Dios, cuando tú eres hacedor de la palabra de Dios, va a haber un cambio en tu vida.
Cuando no eres hacedor de la palabra de Dios, va a haber siempre ese cambio en tus propias ideas y en tu propio razonamiento y en tu propio conocimiento. No va a haber cambios ahí. Por eso aquí nos dice que los cambios, que no nos resistamos a los cambios, que no te importe quién te critique, no te importe quién hable mal de ti, sino tú debes de guardar una compostura intachable. Amén. Estar listo para rendirnos a la presencia de Dios y servir y obedecer. El rendirse es ceder a morir nuestra vieja naturaleza, nuestra diario vivir. Es entrar en el control de las manos de Dios. Usted ya no tiene el control de su vida, sino tiene que tener el control de Dios en su vida, de todos nosotros. El quebrantado se rinde a Dios sin reserva, sin excusa. El quebrantado cumple el propósito de Dios en su vida para un crecimiento espiritual. Tener una pasión por obedecer a Dios. Estar dispuesto a dejar los hábitos de nuestras vidas. ¿Por qué es dejarlo? Estos conceptos que yo les estoy dando, que son el miedo, el complejo, el orgullo, el temor, la vanidad, la avaricia, el resentimiento, eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestro propósito, porque dice que no resistamos a los cambios, que reflexionemos para que nosotros cada día seamos mejores cristianos, que no nos importen quién habla bien de usted y quién habla mal de nosotros. Tenemos que caminar con una presencia de Dios, viviendo la palabra de Dios, estar listos para rendirnos a la presencia de Dios y servirlo y obedecerlo. Por eso es importante que nosotros estemos orando, leyendo la palabra de Dios, porque necesitamos entrar en el control de Dios, en las manos de Dios, poner nuestras vidas. Él no va a quitar vidas, sino que Dios lo que va a hacer es fortalecer su vida en el conocimiento de la palabra de Dios. El quebrantado cumple con el propósito de Dios en su vida para un crecimiento espiritual. Tener pasión por obedecer a Dios y estar dispuesto a dejar hábitos de nuestras vidas. Esa práctica o ese mal hábito, ese mal carácter que daña a otros sin darnos cuenta. ¿Cuántos de nosotros no estamos dañando cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con la familia? Hablamos cosas indebidas. Tenemos que tener cuidado, corregir nuestro lenguaje, ser temerosos de Dios, porque ahora, yo como les he dicho, antes no conocíamos la palabra de Dios, pero ahora lo estamos conociendo. Y lo más triste, que cuando nosotros decimos una palabra mala, porque ese es lo que dice maldición, significa, si lo dividimos, lo separamos, es decir las cosas mal. Y cuando nosotros decimos malas cosas, estamos amarrando a alguien. Por eso, cuando el enemigo y cuando nosotros oramos por liberación, decimos, rompemos toda ligadura, le rompemos todo lazo diabólico. ¿Por qué? Porque algo dijeron, ¿verdad?, que está mal dicho, que está mal, dijeron algo malo sobre esa persona. Fíjense que yo estaba leyendo un libro y yo encontré donde dice que había una persona que le decía siempre a su hijo, dice que eres
un hijo de mala sangre. Y él le decía varias veces, y le decía continuamente. En poco tiempo vino la enfermedad de leucemia en su cuerpo del niño, y él murió. Porque en vez de nosotros, con nuestra propia lengua, con nuestra propia boca, podemos matar o podemos vivificar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Porque antes no conocíamos la palabra de Dios, pero ahora lo conocemos. Y ahora nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar tiene más poder de lo que ustedes se imaginan. Y es donde el enemigo puede agarrarnos y usarnos y destruir nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que está a nuestro alrededor. Y nosotros, cuando estamos todo alrededor, cuando nosotros no oramos, no conservamos la palabra de Dios, lo que va a hacer el enemigo es estar metiendo en problemas, circunstancias, contiendas, y siempre el enemigo va a estar trabajando sobre cada uno de nosotros y sobre los que están alrededor de nosotros. Y es un caos que usted no puede controlar. Pero tenemos un Dios, y muchas de las veces eso permite Dios también. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta que sin Dios usted no puede hacer nada. Con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fuera de Dios usted está perdido, usted está en la calle de la amargura, está en destrucción, está derrotado, está sin vida. Si vive por la gracia de Dios, porque dice que donde abunda el pecado, abunda la misericordia de Dios. Por eso es importante estar leyendo la palabra de Dios y estar dispuesto a perdonar y a dejar el pasado. Esa es la base fundamental que Dios quiere que nosotros entremos en la presencia de Dios. Y aquí nos va a dar puntos importantes donde dice adorar a Dios, expresando a Dios el acto de sumisión desde un corazón quebrantado, desde donde reconocemos que como Señor digno de ser alabado, de donde podemos humillarnos frente a su presencia en cuanto al rendirnos nuestros derechos hacia Él, recibiendo los derechos de Él. Porque la enseñanza de la palabra de Dios, eso es lo que usted va a adorarlo. Usted va a ver una expresión diferente al acto de sumisión hacia Dios en el corazón humilde y quebrantado de un cristiano. Y reconocer que el Señor es digno de ser alabado. Por eso yo le aseguro que cuando usted experimente la palabra de Dios y que usted lo viva la palabra de Dios, mire, en cualquier momento usted ya está alabando a Dios. En cualquier momento usted le está resonando dentro de usted el avivamiento espiritual de la palabra de Dios en su alma. Y usted quisiera hablarlo, gritarlo, meditarlo. Usted lo está meditando, usted le está dando nuevas ideas, nuevos pensamientos, algo que va a reformar su vida. Ese es lo más hermoso de la palabra de Dios. Cuando usted esté en el trabajo, usted esté en cualquier lugar, usted, por dentro de usted, la palabra de Dios es donde usted le hace recordar que hay un corazón quebrantado que usted le ha puesto a Dios y que usted es humilde ante la dirección de Él. Porque ese es lo importante de conocer a un Dios vivo. Porque el Dios vivo está en cada uno de nosotros. Está incrustado. Acuérdense que somos esencia. Somos simiente del Creador, del poderoso Dios. No somos de cualquier semilla. Si nosotros nos diéramos cuenta que el poder de Dios que obra en cada uno de nosotros, yo le aseguro que todo lo que usted manifestara se hace. Pero cuando usted tiene que hablar bien, por eso es
bendición. La bendición quiere decir, es hablar bien, ¿verdad? Bendecir, decir bien las cosas. Por eso la palabra de Dios es una fuerza sobrenatural que está en pelea con la maldición. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo combinamos sin darnos cuenta. El enemigo es tan astuto y tan inteligente que nosotros nos puede envolver diciendo cosas malas, a pesar pensando que nosotros estamos diciendo bien las cosas y lo estamos diciendo mal. Por eso nosotros tenemos que aprender bien las cosas. Cuando usted aprende bien la palabra de Dios, cuando usted aprende un versículo bien, cuando usted medita la palabra de Dios, usted va a cambiar su forma de vida, va a haber una transformación, va a haber una renovación y va a haber una formación personal de conducta y de carácter, en donde Dios le va a enseñar las vivencias, la virtud, las bendiciones de lo que usted no se imagina. Es una habilidad que se va a desarrollar en usted. Por eso, cuando Dios nos habla que hay que adorarlo, expresándolo a Dios, es expresar la palabra original, no palabrerías de hombre o de mujer. Y luego cuando escucho que están orando y ay, papá lindo, papá esto, papá. No, tiene que ser en la palabra de Dios. Apréndense los versículos. Y cuando ustedes oren, oren en los versículos. Por eso aquí nos dice claramente adoración, adorar a Dios. ¿Qué dice? Expresándole a Dios el acto, sumisión desde un corazón quebrantado. Pero es por la palabra de Dios, en donde se reconocemos como Señor digno de ser alabado, donde podemos humillarnos frente a su presencia, levantando y las manos, rindiendo nuestro ser. Porque es la única forma que nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo nos va a hacer caso Dios? Hablando bien. Pero es en la palabra de Dios. Pero para derribar nuestra cultura, para derribar nuestras costumbres, para derribar nuestros miedos, para renovar las culpas, es un poquito difícil si nosotros no ponemos empeño a la palabra de Dios. Vamos a Filipenses 2:13, en donde nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínese, hermano, que Dios produzca lo bueno, lo agradable, lo hermoso, lo que Dios podemos aprender en Él. Y dice el 13, Filipenses 2:13, porque Dios es el que es en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Conocer la buena voluntad de Dios es conocer bien la palabra de Dios. Para cuando usted ore la palabra de Dios. Porque así es la forma conforme va a vendar sus heridas. Esas lesiones físicas, vamos a hablar un poquito de lesiones físicas. El criterio. O sea, esa lesión física nos va a ayudar para entender un poquito de la palabra de Dios. Vamos a decir, usted se lastima. Vamos a decir, una cortadura. Depende del tamaño de la cortadura, va a ser el tiempo de sanación. Si nos cortamos ligeramente, ¿cuántas semanas aproximadamente? Es de 1 a 2 semanas cierra la herida. Pero si usted se hace una herida profunda, puede tardar hasta 1 mes a 2 meses. Y todavía sigue reencarnando por dentro, porque se cerró la piel, pero la fisura, la cortadura que se hizo en la piel,
todavía sigue encarnando por dentro. Y tarda hasta 6 meses. Por eso es importante que nosotros veamos lo natural con lo espiritual. Cuando nosotros nos dañamos, cuando nosotros nos culpamos, cuando nosotros el orgullo que está arraigado y cimentado en cada cuerpo. Por eso es importante que la palabra de Dios nosotros lo aprendamos. Y lo aprendamos bien. Para una sanación espiritual. Un tiempo de restauración de heridas profundas dentro de cada uno de nosotros. Porque sabemos nosotros cuáles son nuestras heridas. Nosotros mismos nos damos cuenta cuál es la herida más profunda que está supurando, que está siempre abierta esa herida dentro de cada uno. Y que no puede sanar, y que nunca va a poder sanar si es por medio de la palabra de Dios. Es muy difícil olvidar algo que nos fue hecho en maldad. Es difícil que una herida espiritual se cure en lo profundo, porque eso está abierto, esto está supurando, eso está una herida viva, porque esa herida no se puede curar. Pero Dios, por eso habla Dios de los corazones quebrantados, de esas heridas que solamente Él puede sanarnos dentro de cada uno de nosotros. Porque en cualquier momento, en esa herida que está incrustado en cada uno de nosotros, que es una herida espiritual, eso en cualquier momento se manifiesta. En cualquier momento estalla la bomba, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos ir a la palabra de Dios. Y hay que encontrar el versículo adecuado para arrancar esa herida o hacer como una especie de, ¿cómo le dirían los doctores? De una circuncisión o de algo que tienen que coser, que tienen que curar, tienen que ponerle el bálsamo adecuado, el medicamento adecuado para poder que sane esa herida. Así es Dios también. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar ese versículo que va a curar nuestras heridas. Es el único versículo, la única palabra de Dios, el que va a sanar esa herida tan profunda que nosotros lo tenemos arraigado y cimentado y profundizado en nuestro ser. Si no, va a seguir ahí por mucho tiempo. Así aunque sea 20, 30 años ser cristiano, pero nunca va a poder corregir su vida, porque nada más es un hacedor, pero va a ser un oidor, pero no un hacedor. Entonces necesitamos encontrar la cura de nuestras heridas profundas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior. Por eso les daba el ejemplo de lesiones físicas que nosotros podemos hacer tan profundas en nuestra piel que va a tardar tiempo para que sea sanado. Pero en las heridas espirituales que son más profundas y que lo hemos llevado por años, lo hemos llevado desde casi nuestro nacimiento, ya venimos marcados por las maldiciones de nuestra generación, porque esto no viene apenas. Esto ya viene de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de toda esa generación que viene atrás. Y a que ahora se está manifestando en nuestras vidas, con problemas, con enfermedades, con cosas que a veces no podemos ni alcanzar la explicación. Por eso necesitamos, y lo que Dios nos está hablando, es que busquemos la sanidad en cada uno de nosotros en la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que es sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestros huesos, refrigerio para todo nuestro ser. Entonces, vamos a Isaías 1:6 para que nos vayamos fundamentando y a un conocimiento más amplio de la palabra de Dios. Y dice capítulo 1, versículo 6, y dice: desde la planta de mi pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazones, podridas, llagas. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Fíjense que hay algo tan importante aquí en Isaías. Y nosotros en veces pensamos: no, yo estoy fuerte, yo esto, lo otro. No, pero hay algo que está operando dentro de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante hacer una búsqueda minuciosa. Y por eso nos dice Dios: lee mi palabra. Y Él nos va a enseñar el medicamento. Ese medicamento que tiene exclusivamente para cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios. Ese versículo que está escondido en estos libros tan hermosos y tan sagrados de Dios. Dice Isaías 1:6: desde la planta de mis pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por esa etapa? ¿Por qué? Por desobedientes, por no creerle a un Dios vivo. Perdemos nuestra familia, perdemos nuestros trabajos, nos mueven de nuestro trabajo, nos mandan a otro trabajo y seguimos en lo mismo y no queremos cambiar. ¿Por qué no queremos cambiar? Por nuestro orgullo, por nuestros complejos, por nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas, por nuestros miedos, nuestros pecados, por nuestra vanidad, por la avaricia y el resentimiento que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Por eso aquí la palabra de Dios, desde la planta de los pies hasta la cabeza, dice: no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazones, podridas. Imagínense cómo Dios nos ve. Si nosotros nos acercamos a un pordiosero, ¿cómo huele? Imagínense Dios cómo se va a acercar hacia nosotros si nosotros no queremos cambiar. No están curadas, dice, ni vendadas. La mera verdad, cuando nosotros andamos en estas circunstancias, andamos perdidos y pensamos que tenemos la razón. Dios ha establecido figurativamente a través de Isaías acerca de las terribles condiciones espirituales del pueblo de Israel. Porque en ese tiempo también se daba cuenta que el pueblo de Israel estaba en esa situación, problemas, circunstancias. Y sin embargo a nosotros Dios no estaba hablando, sin embargo a nosotros Dios nos está hablando. En el presente, en el pasado, en el futuro, en cada uno de nosotros, Dios nos habla por medio de su palabra. En este mundo que vivimos existen hombres y mujeres atormentadas, hombres atormentados, mujeres atormentadas por esas grandes heridas espirituales que nos causaron a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y todo lo que necesita uno, conocer más. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice en Isaías 6 que no hay sanidad. Estamos
hinchados, podridos, de llagas. Imagínense que se viera así en lo espiritual. ¿Qué haría? Buscaría a Dios verdaderamente. Lo que Dios nos dice, venid a mí. Por eso Jesús, en pocas palabras, nos dice, todos los cansados y trabajados, venid a mí, que yo os haré descansar. Yo los voy a sanar. Cuando Él estuvo acá, sanaba a los enfermos, sanaba a los cojos, sanaba a los ciegos. Y ahora que tenemos un compuesto de libros, vamos a decir, libros sagrados, donde podemos nosotros introducirnos al conocimiento de Dios, a la consagración, a que seamos apartados para Dios, nos cuesta. No queremos venir a la iglesia, no queremos venir a la oración, no queremos hacer nada. Pero eso sí, exigimos que Dios se glorifique en nosotros. Proverbios 17, 21. Gloria a Dios. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Cómo está su corazón? Conforme a su corazón esté, así está su cuerpo. Porque la palabra de Dios nos dice claramente, versículo 17, y vamos a seguir descubriendo grandes cosas que Dios nos tiene reservado para cada uno de nosotros. Versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu tristeza, ¿qué dice? Seca los huesos. Porque dentro de su corazón está triste. No hay esa alegría, no hay ese remedio del conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia revela que Dios les da a todas las personas, sin excepción de nadie, de una impartición en conocimiento en el hombre espiritual, en la mente, en la creatividad y en el logro de metas y sueños y visiones de Dios. ¿Cómo vamos a obtener esos si nuestro corazón está triste y dice que seca los huesos? ¿Cómo nos vamos a encontrar con Dios en esas características? Por eso lo que Dios quiere es que usted cambie su forma de ser. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos revela, dice a nosotros. Es una gracia, es una bendición de Dios. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Fíjese que tan poderoso es el Espíritu Santo, que hasta mismo Dios lo escudriña al mismo Dios, para ver si no hay algo que hizo mal él también. Pero acuérdense que Dios es santo. En Él no hay nada escondido. Todo es verdadero, todo es puro. Todo es infalible, dice. Porque esa es la gran vivencia que nosotros podemos contemplar en esta palabra. Y dice desde el 10 en adelante. Dice, pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso yo hace rato les digo, ¿cómo está su corazón? Porque aquí nos habla del hombre, porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino él es el espíritu del hombre. ¿Qué opera en nosotros? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que nos hace algo tan hermoso que nosotros Dios nos integró. Porque entre nosotros mismos sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal. Dentro de cada uno de nosotros siempre hay ese propósito de Dios, en que usted hace algo, usted sabe si lo hizo bien o lo hizo mal. Desde ese momento está discerniendo y está entendiendo lo que usted acabó de hacer. Por eso aquí dice la palabra, ¿de quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, que está en él, está dentro de nosotros. O sea, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Por eso mi padre terrenal me decía, a mí me puedes engañar, pero a ti nunca te vas a poder engañar. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque en nosotros mismos está el espíritu del hombre que Dios nos dio, un conocimiento de lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Amén. Así tampoco nadie conoció a las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la revelación del Espíritu de Dios? La palabra de Dios que estamos leyendo, que estamos aprendiendo. Eso nos va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra conducta en nuestra familia, en la conducta en donde trabajamos, en la conducta donde estamos en la sociedad, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo que vayamos. Es nuestra conducta la que va a haber una transformación. Por eso dice en Números 15:39. Vamos a la palabra de Dios. Números 15:19. Y nos dice la palabra de Dios, 15:39. Dice la palabra de Dios. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos que Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros vemos a una mujer prostituta, ¿verdad? Pues aquí mismo en la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros mismos nos estamos prostituyendo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestros ojos nos van a engañar. ¿Verdad? Porque aquí dice, para ponernos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón. Nunca debemos de ver en nuestro corazón qué sentimos o qué nos emocionamos. Porque de esas emociones y de esos sentimientos va a haber fracaso. Y de vuestros ojos, ¿cuántos de nosotros no nos gusta ver? Nos gusta seguir viendo. Y dice que en Proverbios que la vista nunca se cansa. Usted puede, si está una buena película o está un buen historial en el internet o en la televisión, no le da sueño, pero póngase a leer la palabra de Dios, a los 2 minutos usted está bien dormido y hasta ronca. ¿Por qué? Porque aquí claramente Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios es exacta, es verdadera. Dice que no pongamos nuestro corazón ni vuestros ojos en pos de los cuales se prostituyen. O sea, nos corrompemos. Saque a alguien del Facebook, saque a alguien del Instagram y a ver si lo saca. Porque entre más se introduce, más imágenes le van a mandar lo que es internet. Y ahí nunca va a poder. ¿Qué está haciendo? Se está prostituyendo.
Pero en cambio, si nosotros vamos a la palabra de Dios, acuérdense que nuestro templo es sagrado, nuestro templo es de vida, nuestro templo, nuestro cuerpo es vida. Nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo como lo más precioso que Dios nos los ha regalado en esta vida para que usted pueda caminar, para que usted pueda moverse de un lugar a otro. Dios ve el problema. Eran los corazones que Dios ve el gran problema que existía en aquel tiempo con los israelitas. Era la forma de pensar y de sus actitudes. ¿Cuánto de nosotros en ese gran problema está nuestra vida? Y solo Dios nos llama y nos dice, obedece mis mandamientos. Porque Él claramente nos dice en los mandamientos dos cosas importantes. No mates y no hurtes. ¿Cuántos de nosotros mismos nos estamos matando? Por nuestro orgullo, por nuestra culpa y por nuestra desobediencia, por nuestras propias ideas. Nos oponemos a las cosas, nuestros miedos, nuestras rencillas, todo lo que nosotros podemos ver. Porque este mandamiento de Dios dice, no mates y no hurtes. No te robes a ti mismo. Porque uno mismo se está matando y uno mismo se está robando. ¿Y quién es el perjudicado? Nosotros mismos. Nadie va a ser el perjudicado, sino es usted que va a recibir las consecuencias. Tal vez no ahorita, pero pasa un mes, pasa un año, pasa 2 años, y cuando usted mismo ve, las cosas están sobre usted. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? El propósito de Dios es proveer todo el componente espiritual y fundamental para cada uno de nosotros. Ese propósito tan hermoso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Porque Él quiere que viva, no que se muera. Él quiere que usted se fortalezca espiritualmente para que tenga vida eterna. No para que viva unos cuantos meses. Tenemos que cambiar. Romanos 4:8. Para la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque en la carne siempre van a prevalecer los malos deseos, pero en el Espíritu nos va a vivificar nuestro cuerpo. Por eso en Romanos 8:4 nos dice claramente la palabra de Dios. Vamos a leerlo hasta el 5, hasta el 8. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Cuando nosotros andamos en la carne, ¿qué pensamientos no tenemos en cada uno de nosotros? Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Y lo que nosotros necesitamos conocer la vida, conocer la paz. Tiene usted que vivir, tiene usted que tener fuerzas para levantarse, para ir al trabajo, regresar, estar contento, alegre, ver a su familia, ver a sus hijos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está. Todos los deseos de la carne. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Enemistad para Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y es lo importante aquí, ¿qué nos dice? Que no se sujeta a la ley de Dios. Y nosotros necesitamos sujetarnos a la ley de Dios. Si tampoco puede,
El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Unos versículos para que nosotros reflexionemos. La divinidad de Dios, su voluntad de Él, es poner en la mente de cada uno de nosotros la esencia espiritual, el poder y la justicia y la santidad de Él mismo. Porque eso es lo que necesita Dios. La unión en el espíritu con el hombre. Con el espíritu de Dios. Para infundirle su poder y autoridad. Para que reemplazar los pensamientos y las actitudes dañadas en una voluntad fuerte, precisa, sincera para obedecer a Dios y preocuparse genuinamente por otros. Porque si usted se salva, usted puede salvar a otros. Si usted no se salva, usted no puede salvar a otros. No puede predicar porque lo va a predicar a medias. Y en vez de muchas de las veces se van a hacer contiendas porque el enemigo lo va a estar escuchando. Eso es lo más triste, que nosotros no nos hemos dado cuenta. Que si nosotros no aprendemos bien la palabra de Dios, vamos a hacer burla del enemigo. Imagínense que lo viera revolcándose y carcajeándose. Le dice, mira este cristiano. Dice que ser cristiano nada más cuando agarra los domingos su Biblia bajo el brazo y se va a la iglesia. Y solamente es un oidor y no un hacedor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es un avivamiento de dar a conocer los secretos del reino de Dios. El cristiano desea un acercamiento, tiene que tener un acercamiento hacia Dios y sea sanado debidamente de sus caminos pecaminosos, de su pasado. Requiere que pongan en la práctica una fe profunda, una paciencia mientras se desarrolla una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el fundamento, la santidad de Dios. Lo que Él quiere, que hombre o mujer, que conozca la verdadera profundidad del secreto de Dios que puede hacer en su vida. Pero ¿cuál es su disposición? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su actitud hacia Él? Él quiere darnos valor. Nos quiere dar una fuerza. Pero Él quiere una obediencia hacia nosotros, hacia Él. En Apocalipsis 14:12 nos dice claramente, y esto lo voy a llevar más rápido por el tiempo, ¿verdad? Porque es tan hermoso conocer cada vez más la palabra de Dios. Y nos dice en Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe en Jesucristo. Gloria sea a Dios. ¿Quiénes van a guardar? Los santos, la paciencia. Porque saben el tiempo que va a venir, su refrigerio, su paz, su gozo. Para los que no conocen estos pasos importantes, están por la calle de las amarguras. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en primera de Tesalonicenses 5:17, no lo busquen, yo les digo porque es un pequeño, orar sin cesar, dice.
Y cuando nosotros también, ya muchos también se lo saben, 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el siguiente versículo nos dice: llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Esas son bases fundamentales donde ustedes deben de aprendérselo. Y así poco a poco les van a ir dando más revelación para la sanidad interior de cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros tengamos un sometimiento, una fuerza. Y con esto lo vamos a dejar y vamos a... Dios se mueve en una atmósfera de alabanza, de adoración en su palabra. Dios se identifica su propósito aquí en la tierra, restaurando y ha sido derribando argumentos. Dios es el sanador de las heridas del corazón de su pueblo. Así como conoce las estrellas del universo, así Dios también conoce a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Ustedes saben que dentro de este universo hay 300,000 trillones de estrellas. Y Dios todo se sabe el nombre de cada uno de ellos. Imagínense el conocimiento de nosotros si nosotros entramos en la palabra de Dios, nos consagramos a la palabra de Dios. ¿Qué revelación no tendríamos y qué prevención podíamos tener de algo que va a suceder a futuro y nosotros ya estamos sabiendo de lo que va a suceder? Dios no nos enseña a identificar a los heridos, sus ofensas, abusos, fracasos, pecados. Jesús es el que puede sanar. Jesús es el que reconoce como nuestro sanador. Tenemos que perdonar de corazón y soltar ese sentimiento de mal, ese sentimiento de que no ha podido sanar dentro de nuestros corazones y que constituyen, que arrebata la vida en abundancia que Jesús de Nazaret nos ha prometido. Permitir que la obra del Espíritu Santo en su corazón entre para un corazón arrepentido y recibir poder y transformar las cosas que Él quiere en cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias, Señor. Padre Todopoderoso, bendito Dios, te damos gracias por esta palabra. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Padre, que tú sanes nuestros corazones. Tú conoces en cada uno de mis hermanos la herida espiritual que tienen. Y yo te pido, Padre, que por medio de las ofensas, que por medio, Padre, de todas nuestras angustias, nuestras rebelías, de nuestras ambiciones, de nuestro resentimiento, nuestra culpa, de nuestra vergüenza y de nuestro miedo y de nuestro temor, perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Pero en el conocimiento de tu palabra, tú vas a sanar cada uno de nuestros corazones. Y que el Señor Jesucristo, nosotros reconocemos nuestros pecados y que tú moriste en la cruz del Calvario y que tú nos dices que hagamos un arrepentimiento desde lo más profundo
En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón. Y entregamos nuestras vidas. Entregamos nuestros corazones para que sea renovado en la palabra de Dios. Porque nosotros reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Y que solo tú, Señor, puedes hacer grandes cambios en nuestras vidas. Porque la palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Para que nuestros huesos, como dice tu palabra, nunca se peguen en nuestros huesos, sino que tengan vida y vida en abundancia. Que seamos, Padre, que una sanidad interna, Padre, sea aguas brotantes, aguas que brotan desde lo más profundo de nuestro ser. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito eterno, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y que la sangre de Cristo sea derramado en cada uno de mis hermanos para que crezcan en el conocimiento espiritual, en el fundamento de la palabra de Dios. Padre, yo te pido revelación espiritual. Y como ministro de tu palabra, yo bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén, amén, amén.